Seguimos precisamente con este programa especial y ahora saludamos al otro lado de nuestra videollamada a Ignacio Brach, historiador y periodista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Buen día aquí. Un placer tenerle con nosotros en directo. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de viernes. En otras entrevistas le hemos visto, le hemos escuchado afirmar que en España existen fuerzas endofóbicas que odian su propia identidad, y me gustaría preguntarle precisamente por eso, por el papel, el rol que han jugado los separatismos y ciertas ideologías en perpetuar esa leyenda negra dentro del propio territorio español. Así es, Alba. Yo creo que esto se da a ambos lados del Atlántico. Evidentemente hay un sector en España de vieja data que es endofóbica, es decir, odia su historia, odia sus logros, y entre esos logros, el máximo logro, a mi entender, es la expansión de ese imperio, conquista y evangelización de ese nuevo continente que fue América. Esa leyenda negra, producto de una maquinaria política de aquellas potencias que en su momento no podían vencer militarmente España, se expandió por Europa y por América. Ahora vivimos a una nueva leyenda negra, surgida a partir de hace, para poner un punto, 20 años, que en América se produce, y en paralelo con los independentismos en España, con los neoindigenismos en América. Cuando, si algo resalta el proceso de conquista, que no puede ir separado de la evangelización, ya lo dijo Juan Pablo II en 1988, que la obra más grande de la historia de la Iglesia es la evangelización del Nuevo Mundo. Es decir, ese conglomerado que hizo del Imperio Español en América un fenómeno único en la historia de la humanidad, donde se dio el mestizaje cultural y de sangre, y donde los súbditos americanos eran tan súbditos como uno de Castilla, como uno de Navarra, como uno de León, etc., eso comenzó a ser cuestionado en América, y allí vemos el surgimiento de estos neoindigenismos que van en paralelo con los independentismos en España. Es decir, cuestionar ese legado. Esto es producto de yo creo, de un globalismo disociador que coincide con esta izquierda progresista, que es desmontar todas las nacionalidades, todas las identidades, para que nosotros, tanto de un lado como del otro del Atlántico, no sepamos de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestra cosmovisión, cuál es nuestro anclaje histórico. Ya lo vimos con el ministro en España, el ministro Urtasun, que llega a comparar el proceso del Imperio Español en América con el aberrante colonialismo belga en el Congo en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, un disparate por donde se lo mire. Parece, por tanto, que lo mejor sería reafirmar esa cultura, los valores y las tradiciones que nos unen. No sé cuáles considera usted que deberían ser los pasos concretos precisamente que deberíamos tomar para fortalecer la hispanidad en estos tiempos. Yo creo, Alba, que ya desde hace ya unos cuantos años, 20 años, han surgido, tanto en España como en Hispanoamérica, movimientos intelectuales de figuras. Allí lo veo a Fernando Paz, lo veo a Luis Antequera, un gran amigo y un gran hispanista, los libros de José Javier Esparza, de Iván Vélez, asociaciones como la Fundación de Naes, Fundación Disenso, Héroes de Cavite, que reivindican este mundo hispánico. Esto que nos hace hermanos en nuestra cosmovisión, en nuestras identidades y en nuestro ethos. Y en América han surgido a su vez intelectuales, politólogos, historiadores, que han comenzado ya hace tiempo a reivindicar la hispanidad como este legado. Digo, Zunzunegui en México, Verástegui, Rafael Aita en Perú, en la Argentina podemos mencionarlo a Marcelo Gullo, Patricio Lons, el sociólogo venezolano Giovanni Mesa, bueno, y el que les habla, que yo publiqué hace unos años y lo presenté en España, que lo presentó José Javier Esparza y después Iván Vélez en Denaes, Hispanidad, escritos en defensa propia. Es decir, una vuelta a identificarnos con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestra cosmovisión y con aquello que nos hace únicos. Es decir, si uno considera el legado de España, del imperio en América, es ese elemento común. Más allá de todos los bombardeos que a partir, como decía, del globalismo, la izquierda woke, el Foro de San Pablo, el Foro de Puebla, que es coincidente con aquellos movimientos en Estados Unidos, como por ejemplo, recuerdan el Live Black Matter, que por un acto criminal deslenable desde ya, del asesinato de un ciudadano negro, se produjo, incendiaron Estados Unidos contra las imágenes de Fray Junípero Serra, de Colón, de Cervantes, hasta de Jefferson. Digo, se salvó Washington de milagro. Pero esto es, a su vez, y acá voy a un elemento que es gramsciano, es decir, durante muchos años esta izquierda y este globalismo tomó la universidad. En Estados Unidos es claro, la Universidad de Stanford, por ejemplo, le sacó de su campus universitario el nombre de Fray Junípero Serra por considerarlo un genocida, cuando todos sabemos que San Junípero Serra lo único que hizo fue extender las misiones, educar y evangelizar a los indios y proteger a los indios frente a los abusos. Hizo de poner un gobernador ante el virrey Bucareli. Es decir, creo que esta andanada ha habido una fuerte reacción, tanto en España
como en Hispanoamérica, y bueno, y vamos dando la batalla. La hispanidad, sin duda, que era, dentro de este modelo globalista, era una ciudadela sitiada. Bueno, creo que a ambos lados del Atlántico tiene suficientes defensores que la están revalorizando y volver a poner en su lugar. Y acá quiero hacer es casi una utopía, pero no deja de ser una aspiración. Uno ve que desde 1936 se crea el Commonwealth, ¿no? La Comunidad Británica de Naciones. En 1870, con inteligencia, los franceses crean la francofonía, que la integran los países de habla francesa, pero, y fíjense este dato, el Parlamento catalán separatista, el sector separatista, adhirió a la francofonía como miembro adherente, pero también lo integran el estado de Luisiana en Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿cómo el mundo hispánico, es decir, la comunidad hispánica de naciones no puede lograr, y acá es una deuda tanto de Hispanoamérica como de España, y es un reto, a lograr una comunidad hispánica de naciones, sin duda que es condición necesaria que los gobiernos, ya sea en España y algunos en Hispanoamérica, cambien de rumbo. Pero no importa, con aquellos gobiernos que son afines a esta idea y con la sociedad civil, sería de una justa y un poder relevante la creación de esa comunidad hispánica de naciones. Fijémonos el potencial no solo cultural, sino económico, y si incluimos a Brasil, Iberoamérica, con España, Guinea, Filipinas y todos los estados norteamericanos, llamémosle la Florida, lo que era la Baja y Alta California, hoy California, es decir, donde el idioma y la lengua, que es ese gran legado que, entre otros, nos dejó la conquista y evangelización de América, nos haría un bloque realmente de peso en un mundo donde los bloques empiezan a jugar y están jugando. Es increíble que con ese potencial que tenemos, que tiene el mundo hispánico, no haya logrado esto que estoy mencionando. Es un desafío. No sé si hay alguien en la mesa que quiere añadir algo a esto que precisamente nos comentaba Ignacio antes de despedirle. Bueno, yo más que añadir, adherirme a su propuesta, que creo que es absolutamente reciente. Es decir, creo que ese tiene que ser el futuro en el mundo en el que efectivamente se actúa a través de grandes bloques de lo que antes eran antiguos estados-nación, pero que ya por la situación en la que estamos, pues son difíciles, no digo de mantener, pero sí de que conserven su protagonismo individualizado. Y desde luego, en el caso de España, yo creo que España debe avanzar en esa senda de construcción de la comunidad de naciones hispana junto a nuestros hermanos hispanos para ser protagonistas. No voy a decir, en fin, al nivel de lo que pueden ser hoy las potencias como Estados Unidos o China, porque podría parecer pretencioso, pero hombre, para empezar, yo creo que sí podríamos decir que una comunidad hispana de naciones, por supuesto que estaría a la altura de lo que puede representar la comunidad británica, la Commonwealth, y no digamos nada, la francofonía. Entonces creo que ese es el futuro, sinceramente lo creo que es el futuro de España, tanto por la hermandad con los pueblos al otro lado del Atlántico, de esa España atlántica, como por el hecho, y estoy pensando en la misma España tal y como está en estos momentos, es que sin una empresa verdaderamente grande por delante, España corre un riesgo muy serio, bueno, no hace falta que yo, en fin, lo invoque aquí, pero de balcanización. Es que al final es o hispanidad o destrucción. A mí me gustaría... Sí. A mí me gustaría apuntar una cosa mencionada a Fray Junípero Serra con toda razón. Entonces, a mí lo que me gustaría recordar es que en este momento en que el mundo del arte es tan importante y, sobre todo, obtiene tantas ganancias y tantos derechos, me gustaría recordar que, por ejemplo, Fray Junípero Serra, tan solo en la Sierra Gorda, en Querétaro, fundó 5 misiones y las 5 misiones son patrimonio de la humanidad. Creo que su contribución, tanto en México, en Nueva España, como en California, fueron inconmensurables, porque el sistema, el acueducto para proporcionar el agua a Santa Bárbara, ya en California, no es suficiente hoy para la población de Santa Bárbara, pero sí sigue funcionando. Entonces no solo fue un gran evangelizador, sino también casi un ingeniero. Luis y luego Ignacio. Y pues saludar a mi buen amigo Ignacio Obras, me lleva la sorpresa de verle aquí. Ignacio, buenos días en España, buenas lo que sea en Argentina, 4 horas menos, sí, buenos días también, buenas tardes. Buen día, Luis. Me detengo en 2 de las ideas que nos has dejado muchísimas ideas. Primero te agradezco mucho que hayas mencionado a los que son siempre los 2 grandes olvidados de este mundo en el que nos estamos moviendo, que son Filipinas y Guinea Ecuatorial, que forman parte exactamente igual que América de ese gigantesco proyecto hispano. Filipinas, Guinea Ecuatorial, donde se habla español en Guinea Ecuatorial, se tiene ese acendrado catolicismo que se tiene en Filipinas, que los ingleses no fueron capaces, los yanquis, los norteamericanos, no fueron capaces de erradicar, sí fueron capaces de erradicar la lengua, pero no fueron capaces de erradicar la religión. Y luego hablar también, y para terminar, de esa inmensa deuda, que es un tema que también ha sacado Ignacio a la palestra, que tiene la Iglesia Católica con España. La Iglesia Católica en estos momentos viene a estar compuesta por más o menos, miembro más, miembro menos, 1.200 millones de seres, de los cuales la mitad habla español. La mitad de los católicos del mundo hablan español. Pero no solo tiene una deuda la Iglesia Católica con esos españoles que hablan español, es que también forman parte de esa Iglesia Católica los filipinos, que al día de hoy no hablan español. Hablaron un precioso español, porque por cierto, había una generación de escritores en el 98, nacidos en Filipinas, que se expresaban en español, que era absolutamente increíble. Hoy, por desgracia, no lo hacen, pero estamos hablando de más de 100 millones de filipinos que profesan el catolicismo gracias a la profunda labor evangélica
evangelizadora de aquellos misioneros españoles nunca bien ponderados. Tenemos que hablar del Brasil. El Brasil se va a catolizar, se va a cristianizar mucho durante los tiempos de los reyes hispano-portugueses. Esos Felipe II, Felipe III, Felipe IV de España, que son Felipe I, II, III de Portugal, que son los que van a cristianizar Brasil tanto o más que los reyes portugueses. Y luego tenemos que hablar de la defensa impresionante que va a hacer España en Europa, precisamente del catolicismo, sin cuya defensa, muy probablemente el panorama católico europeo sería muy diferente de lo que lo vemos ser al día de hoy. Hablabas tú de Brasil, permíteme una brevísima cosa. Hablabas tú de Brasil y a mí me gustaría incorporar al concepto de hispanidad el de lusofonía. Completamente. Es que con la hispanidad tiene que marchar Brasil, tiene que marchar el África portuguesa, tienen que marchar los portugueses. Debemos, creo, entender eso también como parte de la hispanidad. La iberofonía. Ignacio. Y yo quisiera agregar a lo que han dicho acá los dos ilustres tertulianos. Veo el título, Leyenda Negra llena de odio y bulos. Bueno, de la leyenda negra, la antigua leyenda negra ya lo mencionamos. La nueva es esta del nuevo indigenismo, fomentada por el globalismo y por la izquierda progresista en América hispana. Vemos, por ejemplo, Evo Morales hace pocos, que ahora está intentando, después de haber hecho hechos delincuenciales, para volver al poder, cosa que no puede porque ya terminó 3 mandatos, bueno, todo lo que implicó el golpe de Estado, que le implicó su salida, presentó hace unos años en la CELAC un proyecto de la Confederación Indígena Hispanoamericana. A lo que voy, en la Patagonia Argentina y en la Patagonia chilena, hoy lo estamos viviendo, las agresiones de los autodenominados mapuches, donde ha habido incendios provocados hace unos días, lo pueden ver en las redes y en los medios, donde ese movimiento neoindigenista antihispánico, que además que no reconoce las soberanías ni de Argentina ni de Chile, levantan como bandera las tierras ancestrales. Curiosamente son las mejores tierras de ambos lados de la cordillera, los parques nacionales, han hecho todo tipo de estropicios, incendios, tomas. La RAM, Resistencia Ancestral Mapuche en la Argentina, y la Confederación Arauco-Mayauco en Chile, curiosamente no reconocen la soberanía de los estados, y además son profundamente antihispánicos, pero sí reconocen la soberanía del Gualmapu. Si uno ve el mapa de lo que ellos consideran el Gualmapu, es de la provincia de Buenos Aires hacia el sur, es decir, hacia el Cabo de Hornos, todo ese territorio es el Gualmapu. Y de Chile es del río Bío para el sur, es decir, todo el sur chileno, el Gualmapu. Entonces uno dice, esto es genuino, esto es nacido por una... Cuando yo he conocido mapuches hace 30 años, absolutamente, como todas las poblaciones indígenas en la Argentina y en América, absolutamente integradas. ¿Esto es producido genuinamente o está fomentado? Yo creo que obviamente, está fomentado, por un lado, por esta izquierda del Grupo de Puebla, que, siguiendo a Gramsci, tiene que disolver todo lo que sean las identidades nacionales. Y curiosamente, vaya uno a ver, la sede internacional del movimiento mapuche se encuentra en Bristol, Inglaterra. ¿A qué voy con esto? Hay otras poblaciones indígenas, en el noroeste argentino, por ejemplo, los Huichi, los Huom, que viven en situaciones lamentables, falta de cloacas, falta de agua, de infraestructuras, a los cuales los gobiernos populistas que hemos soportado durante 20 años levantaban las banderas del indigenismo, pero no hicieron absolutamente nada por darles condiciones decentes de vida a estas poblaciones indígenas. Lo que demuestra que este elemento de la nueva leyenda negra es ideológico, no es nada más que eso. Y lo último para agregar, por eso digo que es relevante todo lo que se está haciendo a ambos lados del Atlántico. Yo pongo acá, y la voy a mostrar, es una bandera, que es la bandera de la hispanidad. No sé si se llega a ver. Esta bandera, ¿por qué la reivindico? Iván Vélez la ha comentado, José Javier Esparza también. Esta bandera fue creada en 1932 ante la 7ª Conferencia Panamericana a realizarse en Montevideo. Claro, acá ya teníamos la presión, no de Inglaterra, sino del vecino del norte, ¿no? Los Estados Unidos. Esta conferencia panamericana propuso crear un símbolo que fuera unificador y representara la hispanidad. La propuesta fue a iniciativa de Juana de Ibarburu, la llamada poetisa de América, la contemporánea de Rubén Darío, de Vasconcelos, que le eligieron a ella. Y ella llama un concurso. Ese concurso lo gana este proyecto de bandera que tiene estas 3 cruces, el sol incaico asumiendo, es decir, como un símbolo de lo que es el mestizaje cultural y de sangre, que la presenta un capitán del ejército uruguayo, Ángel Camblor, y que esta bandera es izada en el cierre de la conferencia panamericana en Montevideo, en la Plaza Independencia, ante el ejército, los colegios, y después se extiende en toda América. Inclusive, cosa que no le debe gustar a Manuel López Obrador ni a Claudia Sheinbaum, en México es jurada por los alumnos. Y en Brasil, y acá viene a cuento de lo que decía Fernando Paz, es decir, en Brasil y en España. Y se hacen sellos postales, sellos postales bellísimos, en todos los países de América. Bueno, esta enseña pasó al olvido y yo por eso la reivindico. Y con esto nos tenemos que despedir, don Ignacio. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Le enviamos un fuertísimo abrazo. Fuerte abrazo, Alba, a todos los presentes allí y a Julio Ariza.
Será dado. Bueno, nos queda nada, apenas poquito menos de un minuto. No sé si alguien quiere hacer una última reflexión final. Pues yo creo que ha habido una referencia a Roma y yo quiero recordar que España lleva a América el modelo de legislación y administrativo de Roma, pero supera a Roma al construir hospitales, universidades, descubrimientos, exploraciones, calzadas. Por tanto, creo que España romaniza a América. Sí, señor, así es. Bueno, señalar al hilo, si hay que quedarse con algo, al hilo de lo que hemos estado escuchando, que efectivamente nosotros, y no es casualidad, tenemos nuestros propios indigenistas. ¿El vínculo cuál es? Tanto los indigenistas de allí como los nuestros, los separatistas, están en España en roba. El oro y la plata o los impuestos que alegan algunos, ¿no? 10 segundos, Luis. Y nada, simplemente animar a nuestros oyentes, mandarles un mensaje optimista, porque el hispanismo vive un buen momento. Así como hemos sido muy atacados, en este momento son muchos los que se han lanzado a la batalla, los que están aportando argumentos magníficos, los que están dando la cara. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en esta mañana y esperamos que este programa haya sido una experiencia enriquecedora y muy útil para todos, porque a través de él no solo hemos querido transmitir información, sino también abrir un espacio de reflexión sobre nuestra historia. Y si este programa les ha despertado curiosidad, les ha ayudado a fomentar su pensamiento crítico y fortalecer nuestra identidad, entonces habremos cumplido nuestro propósito.